Muy bien, y mientras esperamos el pronunciamiento, la respuesta del señor Julio Guzmán a la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, que aparentemente acaba con sus aspiraciones presidenciales, aunque en algún sentido es ambigua la resolución del jurado, pues vamos a conversar nosotros aquí en Hora 12 sobre otro tema de importancia. Vamos a conversar con el ministro del Ambiente, el señor Manuel Pulgar Vidal, que ya está con nosotros. Buenas tardes, ministro. Bienvenido. Buenos días. Sobre un tema igual de complicado, pero en otro ámbito. El derrame de petróleo en 2 puntos de la Amazonía de nuestro país, en la región Loreto, en Daten del Marañón, el río Morona, y otro punto en la región Amazonas. Correcto. Ambos a responsabilidad de Petroperú, que ha ensayado una primera explicación señalando que el oleoducto norperuano se ha roto, en palabras sencillas, por deslizamiento de tierra, a su vez causado por las lluvias, por el fenómeno del Niño. Finalmente nos han dicho que tras viajar a la zona, la cuestión ya está contenida, que hacer la limpieza y listo. La remediación concluye en 1 año, pero que el asunto ya está concluido. A ver, ¿usted comparte ese punto de vista? Porque lo mismo ha dicho la ministra de Energía. No necesariamente, porque yo creo que hay que ser realistas. Y escuché ayer a Humberto Campodónico en una entrevista como que yo tenía alguna fijación con la empresa del Estado, y definitivamente no tengo ninguna. Lo que tengo es una fijación con la eficiencia y el buen comportamiento ambiental de las empresas, sea pública o privada. Y lo que te quiero decir, porque quiero poner en contexto a los televidentes rápidamente, Ricardo, es el oleoducto es muy extenso. Y el oleoducto tiene el tramo 1, que llega a Andoas, el tramo 2 que sale de Andoas a Bayóvar, y el ramal norte que viene del norte de la Amazonía de Loreto hacia Andoas. O sea, son 3 ramales. Y mira tú, en junio de 2014 se produjo un derrame en Cuninico. Ese es el tramo 1. Sí. Luego, el 25 de enero, se produce un derrame en la zona del río Chiriaco, que es Amazonas, región Amazonas. Ese es el tramo 2. Y el 3 de febrero se produce un derrame del 2016 en la zona del Morona, y ese es el ramal norte. Entonces lo que estamos viendo es que se están produciendo derrames severos y graves cuya rehabilitación, lo que sí ha ocurrido es que se ha contenido el derrame, es decir, el ducto ya fue soldado. En el caso del derrame del río Chiriaco, que fue el 25 de enero, el 28 de enero ya estaba soldado, ya no salía más petróleo del ducto. Y en el caso del Morona, en cambio, les tomó más tiempo. El accidente fue el 3 de febrero del 2016 y el 8 de febrero recién se taponó, se selló, se puso una plancha. Pero lo que quiero poner en evidencia, Ricardo, es que estos accidentes vienen ocurriendo en los 3 ramales del oleoducto norperuano. Y mira tú que lo de Cuninico, estamos hablando de junio de 2014 y todavía no se terminan las acciones de remediación. ¿Por qué? Porque Petroperú tiene que todavía terminar con 2 acciones. Lo que se llama el EcoGrid, que es una tecnología que permite recuperar las moléculas imperceptibles que están en los ríos, fruto del derrame de petróleo, y le falta cumplir con lo que es la restauración de fauna. Ya ha pasado 1 año y medio. Tienen hasta el 26 de marzo de este año para cumplir con las medidas correctivas que le impuso OEFA. Todavía no se cumple. No, tiene hasta el 26 de marzo de este año. Si no lo cumple el 26 de marzo, no le falta mucho, se le aplica la más alta sanción vinculado a este accidente que es de junio de 2014. Pero vayamos a los accidentes de este año. De hecho, Ricardo, la remediación de suelos, de vegetación, de fauna y la eliminación de trazas de los ríos y de estas moléculas de petróleo imperceptibles visualmente nos va a tomar no menos de 1 año, probablemente los mismos año y medio que ha tomado lo de Cuninico. Pero lo que nos dijeron, ministro, y eso también era una consulta para usted, era que el petróleo derramado ya no estaba en el río. ¿Es eso cierto? Porque nuestro corresponsal, que ha hecho el recorrido precisamente para Morona, nos dice que ha encontrado petróleo en el río. Así es, y la gente de OEFA también, y hay fotografías que muestran que hay manchas de petróleo en el río. Tú puedes recoger, porque hay que ser muy transparente cuando se trata de la parte ambiental y de la Amazonía, donde además hay población. Tú puedes recoger ahí donde se ha acumulado el petróleo, pero luego hay un conjunto de trazas de hidrocarburos y de petróleo e incluso manchas que se siguen desplazando porque estamos hablando de ríos muy caudalosos en época de lluvia. Y definitivamente toda la recogida del petróleo hasta estas moléculas imperceptibles no te toma menos de 1 año. Entonces ahí hay un trabajo que realizar. Y yo felicito que el Ministerio de Salud, creo que el día de hoy, máximo mañana, esté declarando la emergencia sanitaria, porque ¿qué está reclamando la gente de Morona en especial? Y de Chiriaco también, las comunidades de la zona. Agua y alimentos.
porque lo que se recomienda es que no consuman agua, pero a su vez que no consuman los peces o el pescado, ¿no?, de estos ríos que ha estado expuesto a este derrame de hidrocarburos. Entonces, la emergencia sanitaria va a ser atendida por el ministro de Salud, que está en la zona, está en Amazonía, pero es responsabilidad de la empresa la provisión de alimentos. La empresa Petroperú tiene que llevar alimentos enlatados, no perecibles, lo que requiera las comunidades de la zona para atender esta situación de emergencia. ¿Quién verifica que eso sea así, ministro? El OEFA, porque ya nos dijeron en primer término que el agua que les llevaron, claro, sí, que era una primera entrega de emergencia, es muy poca. Mira, el OEFA verifica todo lo que es el comportamiento ambiental y es la primera entidad que llegó a la zona y verificó. Yo tengo acá las ayudas memorias del 27 de enero, tengo las ayudas memorias del 12 de febrero, las distintas, en donde incluso señala a qué se debe o a qué se puede, cuál puede haber sido el origen de este derrame. En el caso del Morona señalan que hay un debilitamiento y un desgaste del ducto. Y creo que eso es bueno decirlo. Entonces, no es lo que dice Petroperú, que su ducto está perfecto, sino que fue un deslizamiento de tierra muy grande el que provocó su rompimiento. El informe dice, durante la supervisión se observó, y esto es la del Morona, que la rajadura tenía una longitud de 56 centímetros y una abertura de 1 centímetro aproximadamente. La causa del derrame habría sido el deterioro de la tubería por efectos de corrosión externa, lo que se corrobora con las vistas fotográficas y la inspección manual realizada, que permitió advertir que la tubería se encontraba muy desgastada, apariencia de una lámina muy fina. Es por eso que Petroperú lo que tiene que hacer es cumplir... Perdón, ministro, su presidente nos ha dicho que ellos tienen unas máquinas que recorren los ductos, verificando precisamente el grosor de los ductos y su buen estado. ¿No ha sido así, esa tecnología, que es una tecnología de monitoreo inteligente, utilizando lo que algunos llaman raspatubos, también lo llaman el chancho, es una tecnología que están utilizando bajo medida correctiva de Ocinersmin, porque a diciembre de 2015 no había cumplido con su plan de adecuación. Y ha sido reconocido por el presidente Petroperú que han pasado este raspatubo por el ramal 1. Yo no tenía evidencias, pero él dice que por el ramal 2, pero no lo ha hecho por el ramal norte. Y uno de los accidentes en el Morona se ha producido en el ramal norte. Ahí todavía no ha pasado el raspatubo. Bueno, y nos decía usted que esa era una primera evaluación de OEFA, pero veían, por supuesto, la decisión y la actitud de Petroperú de remediar adecuadamente este tema. Así es, porque además de la labor de fiscalización ambiental del OEFA, el OEFA va a dictar una medida preventiva, y esta medida preventiva va a estar vinculada al mantenimiento inmediato del ducto, sin perjuicio de las acciones que plantea Ocinersmin, porque en estas competencias sobre un oleoducto, como en el caso del que tenemos en el norte del Perú, en Amazonía, las cuestiones referidas al ducto y su seguridad y su mantenimiento es Ocinersmin. Y las cuestiones relativas al ambiente es de OEFA. Pero ahí se actúa en conjunto. Y lo que Ocinersmin tiene que hacer es verificar que si hay mucha presión y riesgos de rotura del ducto, se baje esta presión, se mantenga el ducto, se termine de pasar estos raspatubos y se le dé al ducto la seguridad que se merece. Yo no quiero que hayan más riesgos ambientales por un ducto que desde mi punto de vista no ha recibido el mantenimiento que requería. Lo que nos quiere decir usted, ministro, es que ¿debe suspenderse las operaciones? Mira, si se suspendiesen operaciones, y ayer un periodista me hizo esta pregunta, tú tendrías igual, porque el ducto es manejado por Petroperú, pero son distintas las empresas de hidrocarburos que extraen petróleo, donde está este oleoducto, pero si no pueden emplear y que brindan el servicio, que contratan el servicio de Petroperú para el transporte. Si tú suspendieses el transporte, el flujo de hidrocarburos por el ducto, ese petróleo tendría que salir por otra vía, y esa sería carreteras o barcazas, que también tienen alto riesgo. Entonces, no se trata de establecer una suspensión, pero sí una bajada de presión, un mantenimiento, que cumplan con pasar esta tecnología de monitoreo inteligente por el ramal norte, que se determine con transparencia dónde se ha debilitado y desgastado el ducto y que se corrija. Muy bien, y en cuanto, ministro, entonces, es cierto, esto va a tomar, en cuanto, se puede ver contenido, pero la remediación, la limpieza, mínimo un año a año y medio. Sí, así es. Porque la realidad nos dice eso, que no es solamente un año, que de pronto es un poco más por la extensión del derrame y el ámbito donde se ha producido Las sanciones, ministro. Las sanciones, porque en este caso directamente afectación a la salud, y por otro lado una situación en donde nuevamente se ha puesto en riesgo la salud de las personas, vinculado a una instalación que ya había presentado problemas en Cuninico. La sanción que corresponde es 15.000 UITs, que es aproximadamente 59 millones de soles, sin perjuicio de la medida correctiva, que tiene que ver con contención, con rehabilitación,
con restauración de fauna, con atención a la población, entre otras medidas. Labores que va a acompañar la OEFA, el Ministerio del Ambiente. Así es. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Hora 12 y vamos a acompañar, por supuesto, nosotros también esa tarea de fiscalización y de acompañamiento a esas comunidades afectadas por el derrame. Porque yo creo y te agradezco, Ricardo, que hayamos tenido esta oportunidad, porque fallos como el del jurado de elecciones, que tienen que ver con la campaña electoral, que siempre generan mucha opinión pública, no deben distraernos de la obligación del Estado de atender a la población que se ve afectada por un derrame de petróleo que no se merecen. Yo creo que hay que saber que hay gente que tiene que ser protegida en sus derechos, en su bienestar y en su salud, y debemos prestarle atención a esta gente que vive en Amazonia. Muy bien, muchísimas gracias. El ministro del Ambiente de nuestro país, el señor Manuel Pulgar Vidal. Una pausa muy breve, regresamos de inmediato.